el último dictador de Rumanía. Un hombre que murió de una manera trágica. Aquí te cuento la historia de Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu nació el 26 de enero de 1918 en un pequeño pueblo llamado Scorniceti, en la región de Olt, al sur de Rumanía. Su familia era muy humilde. Su padre era campesino y su madre ama de casa. Desde niño, Nicolae vivió rodeado de la dura vida rural. Trabajaba desde muy pequeño en el campo, ayudando en las labores agrícolas, como sembrar, cosechar y cuidar el ganado. La pobreza era parte de su día a día, y en su casa apenas había comodidades. A los 12 años, comenzó a trabajar en fábricas y talleres para ayudar económicamente a su familia. Fue en esta etapa cuando empezó a interesarse por la política, influenciado por los movimientos obreros y comunistas que crecían en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Pero antes de convertirse en el hombre más poderoso de Rumanía, Nicolae Ceausescu fue simplemente un joven comunista en un mundo al borde del colapso. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ceausescu era un joven activista comunista, parte de un partido ilegal y fuertemente reprimido por el régimen del mariscal Antonescu, aliado de Hitler. Fue arrestado en varias ocasiones por su militancia y pasó varios años en prisión. Allí conoció a figuras clave del comunismo rumano, como Gheorghe Udeh, quien más tarde lo impulsaría hacia el poder. No combatió en el frente, pero su experiencia en la cárcel forjó su carácter autoritario y desconfiado. Tras la caída de Ion Antonescu y el régimen fascista en Rumanía, llega al poder Gheorghe Udeh, quien instaura a Rumanía como un estado comunista hasta su muerte en 1965, punto clave porque tras la muerte de Gheorghe Udeh en 1965, Nicolae Ceausescu, un joven político de 47 años, ascendió al liderazgo del Partido Comunista Rumano. Inicialmente percibido como un reformista, Ceausescu ganó popularidad al condenar la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, distanciándose de Moscú y ganándose el favor de Occidente. Sin embargo, detrás de esta fachada, comenzó a consolidar su poder, estableciendo un régimen autoritario y un culto a su personalidad que marcaría profundamente la historia de Rumanía. Después de consolidar su poder a finales de los años 60, Nicolae Ceausescu impulsó un ambicioso programa de modernización y desarrollo industrial para Rumanía. Durante esta etapa, conocida como los Años Dorados, el país experimentó mejoras en infraestructura, vivienda, educación y salud, logrando un crecimiento económico que, en apariencia, superaba al de muchos países del bloque soviético. Ceausescu buscaba proyectar una imagen de líder progresista, independiente de Moscú, lo que le ganó cierto respeto internacional y apoyo popular al principio. Se construyeron grandes obras públicas, se promovieron la alfabetización y el acceso universal a la educación, y la natalidad aumentó gracias a políticas sociales que incentivaban la familia. Sin embargo, detrás de esta fachada, la represión política aumentaba y la economía empezaba a mostrar signos de fragilidad que más tarde desencadenarían una crisis profunda. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el brillo del régimen de Nicolae Ceausescu comenzaba a apagarse. Obsesionado con pagar la deuda externa, Ceausescu impuso un plan de austeridad brutal. Rumanía exportaba la mayoría de sus productos, dejando a su pueblo con escasez de alimentos, calefacción, electricidad y medicinas. En las escuelas, los niños cantaban himnos al líder. En las calles, los murales propagandísticos seguían glorificando al genio de los Cárpatos, mientras el país se hundía en el aislamiento. La Securitate, su temida policía secreta, vigilaba cada palabra, cada susurro. Miles fueron arrestados, torturados o desaparecidos por pensar diferente. Pero en silencio, el pueblo comenzó a despertar. La frustración crecía. La pobreza era insoportable. Ceausescu ya no era un salvador. Era un tirano. 21 de diciembre de 1989, en aquel edificio que construyó, mientras el pueblo hambre pasó, ahí mismo lo enterró, su último discurso dio y su pueblo su destino decidió.
Tras dar su último discurso, la gente decidió empezar su revuelta. Tomaron las calles, entraron y condenaron. En un juicio de menos de una hora, él fue condenado junto a su esposa Elena, los cuales fueron fusilados. Nicolae Ceausescu falleció fusilado y así dimos fin a un dictador.